mañana, y bueno, está encharcada la ciudad, pero nada, insisto en que es un frío bacano. Néstor, hoy quiero hablar... La maravillosa Bogotá gris y lluviosa. Usted sabe que de eso ya no puedo comentar. Lo saluda, padre, la Bogotá tradicional. Tema de hoy, padre Linero. Hoy quiero hablar de los rituales de bienestar. O sea, son esas rutinas que uno tiene para estar bien. ¿Usted cuáles tiene, por ejemplo? ¿Usted qué hace eso que usted siempre hace y que le genera tranquilidad? Obviamente la mía tiene que ver con experiencia espiritual. Yo lo primero que hago al despertar es llamo al celular del dueño del apartamento azul, pim, 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 y ahí me pongo a hablar con él un ratito y eso me pone bacano, me pone... tranquilo, después ya viene otra cosa, después lo escucho a usted, después me pongo a hacer algo, pero lo primero es llamar al man del apartamento azul. ¿Qué rituales tienes? Porque esas pequeñas cosas son las que nos pueden hacer estar más tranquilo en medio de tanta vaina que uno tiene. Ok. Un poquito de ejercicio, tal vez. Bueno, mire, mucha gente hace eso. Usted hace ejercicio. ¿Qué hace? ¿Trota? ¿Camina? ¿Qué? Yo... cosas. Sí, no, pues cada uno tiene... No le puedo hacer muchas confesiones. ¿No? Ya viene el padre Linero hablando de rituales. Puede madrugar a trotar con Oviedo, por ejemplo, a las 3 de la mañana. Hombre, Oviedo, Felipe, está poniendo un mensaje esta mañana. Yo creo que la suerte está echada. Eso está cocinado. Es un vallenato bueno. Después de lo de anoche en el concierto, usted vio cómo lo vitoreaban, termina Oviedo claro bailando en el palco del Movistar Arena, ¿no? Se le gritaban en las tribunas al doctor Juan Daniel Oviedo. Yo creo, Felipe, me sorprendería. Creo que eso no tiene reversa. Juan Daniel Oviedo será el tiquete de Paloma Valencia. Por alguna razón, Paloma Valencia le dijo a los otros 7, ella 1, Oviedo 2, los otros 7 completan el grupo de 9 de la consulta del domingo. Les dijo anoche que hoy les informaba la decisión, como si la decisión no estuviese tomada, ¿no? Razón por la cual todavía hay un margen de, no sé, sin maniobra, no sé si Paloma Valencia tenga plan B. He hablado con varios de los integrantes de esa consulta desde anoche y me dicen, todos le dijimos que el tipo era Oviedo. Yo le tengo la disidencia de ese grupo. ¿Quién es? Vicky Dávila. Vicky Dávila está en contra, es la única que está en contra abiertamente de que sea Oviedo. Juan Carlos Pinzón está dudoso y Juan Manuel Galán no está tan efusivo, pero también cedería a favor de los otros 4, Peñalosa, Luna, Cárdenas y Aníbal Gaviria, que le dicen a Paloma Valencia que la opción que tiene sobre la mesa y que es la única que le podría dar la victoria es Juan Daniel Oviedo. Sí. ¿Hay alguna duda en este momento de que va a ser Oviedo? Yo tengo una pequeñísima duda, porque hay personas en el círculo más cercano de Paloma Valencia que le dicen que no es Juan Daniel Oviedo. Pero la única persona a la no que ha sido escucha, particularmente generosa Paloma con Oviedo. La ¿no, única Néstor? persona a la que escucha Paloma Valencia para estos efectos se llama Álvaro Uribe. Cuando estaban, Felipe, en la reunión de ayer, Paloma y Oviedo llamó Uribe. Videollamada. Así como cuando uno llama a saludar. Hola, ¿qué hacen? ¿Usted sabe qué significa esa videollamada en la reunión Paloma-Oviedo? No, pues tiene todo el significado. No, yo creo que eso está cocinado, Néstor. Aunque coincido con Héctor en que Paloma no ha sido muy generosa hacia Oviedo, ¿no? Bueno, Felipe. Sí, francamente me parece que lo ha puesto también en una circunstancia. Quizá él también la puso pues con las primeras declaraciones y esas especie de condiciones tan difíciles que le puso, quizá la puso contra la pared, pero ella no ha sido generosa con él. O sea, si yo fuera él estaría como, bueno, pero ¿y qué? Porque es como, bueno, sí, lo voy a seguir pensando, pero si él estuviera buscando el puesto y es al revés. Hay unos mensajes indirectos. Al principio el que no estaba seguro era Oviedo, ¿cierto? De acuerdo, yo creo que eso ha ido cambiando. Después Oviedo le dijo, ok, listo, acepto. Cuando ella él le dijo, dice, entonces, listo, no, voy a acepto, pensarlo. ella ahora le dice, ok, déjame pensarlo. No Claro, nos llames, nosotros te llamamos, le dijo Paloma ayer, básicamente. Yo no sé si esto haga parte de un libreto, pero hay un punto en el que ya, ¿no? Tienen que tomar una decisión. Dice ahora, Karol G? yo creo que también, digamos, pensando bien, digamos, en favor de Paloma, probablemente está haciendo una cosa que siempre debería hacer la gente, que es consultar con unos grupos, con unos sectores, con unas personas,
porque, pues, por ejemplo, ella siempre ha dicho, yo soy del Partido Centro Democrático y me debo al partido y tal. Toma ella sola la decisión de si Juan Manuel Oviedo es su fórmula vicepresidencial y compromete a todos los miembros de su partido sin siquiera contarles anticipadamente y que se enteren por los medios de comunicación. Es que Néstor, si lo mire, que está haciendo es tener cuidado con sus aliados, me parece bien. No, no sé. Si lo que está haciendo al interior del es Centro Democrático les preocupa algo que no es... Los congresistas al interior del Centro están Democrático heridos con Juan Daniel Oviedo porque dicen que es inmanejable, que lo que hizo el lunes fue una afrenta al partido y entonces... por eso tiene una preocupación electoral que es... Y algo de razón. Tiene una preocupación electoral que es legítima. Sí, pero esto requiere pragmatismo. La política es pragmática. Si no, si se pero queda usted tiene en una las preocupación viejas heridas, electoral. chao. Tiene una preocupación electoral que es legítima y es que para ganar necesitan primero pasar a segunda vuelta. Es decir, hoy no se trata de ganar la presidencia únicamente. Sin duda, para ganar la presidencia una fórmula con Oviedo es la mejor porque le permite acercar a Paloma, que viene de un partido de derecha, al centro y construir un relato de centro. Y, por ejemplo, el tema del acuerdo de paz podría ser interesante para mucho votante de centro en segunda vuelta. Sin embargo, le supone un gran problema ahorita porque se están disputando el voto duro de la derecha, se están disputando el voto duro más conservador, que no le gusta el acuerdo de paz. ¿Contra quién? Pues contra Abelardo de la Espriella. Entonces, una fórmula como Oviedo, que de manera tan explícita ya puso unas condiciones que van muy en contra de ese ADN del Centro Democrático, claro que le supone un problema y pone a pensar a muchos en el Centro Democrático sobre si es la fórmula indicada para ganarle no a Iván Cepeda. Para ganarle a Iván Cepeda, sin duda, pero para ganarle a Abelardo de la Espriella, no lo sé. No, es que yo creo que estábamos de acuerdo, Felipe, hasta que Paloma con Oviedo se movió. Ahora que le va a disputar los votos, pues la extrema derecha, la dura, pues los extremos no van a ganar, Néstor. Espero yo. Bueno, no sé si hablo con el deseo, pero yo espero que los extremos no ganen. Tiene que haber posiciones donde se incluyan y por eso creo en el centro. A este momento, Felipe, repito, para quienes llegan, anuncio oficial, termina el reality, termina el novelón. A las 11 de la mañana, cuando Paloma anuncie si es Oviedo, yo creo que sí, o si no es Oviedo, me parece improbable. Me preguntan oyentes que no saben, Aurelio, lo de anoche fue, Ricardo, señor. Juan Daniel Oviedo en el Movistar Arena, concierto de Miguel Bosé, claro. Termina el concierto y la gente comienza a victoriarlo. La gente saliendo del Movistar Arena se encuentra con que Juan Daniel Oviedo está en uno de los palcos. Y parece que Oviedo fue el del concierto, ¿no? Entonces, era la estrella en el Movistar anoche. Oviedo empieza a agacharse por debajo de esas barandas, usted ve el video, para tomarse foto con la gente. Y cuando empiezan a corearlo, vice, él empieza a saltar y empieza suma al coro. Sin periodicazo, ¿no? Cuando yo lo vi saltando, él también gritando vice, yo creo que eso está más o menos confesado, que él va a ser la fórmula. Quiere ser el vicepresidente, Néstor, pero yo creo que Álvaro Uribe le ha dado la línea al Centro Democrático y la línea de la flexibilidad. Y aquellos sectores pues que se consideran muy radicales de derecha y que no entienden que es la hora de flexibilizar, pues se están equivocando y seguramente van a tener que entrar en razón, porque la fórmula va a ser esta y va a ser con ese sentido que lo estoy diciendo, donde la oposición a Petro no solamente va a ser, seguramente, con los postulados pues de siempre, del neocomunismo y el castrochavismo y toda la carreta y todo el libreto, sino que se van a agregar elementos económicos y sociales de crítica a la gestión de Petro y por supuesto a las propuestas que van a combatir esos desbalances que ha traído el gobierno. Y eso lo tiene que entender el Centro Democrático, porque le si iba no a decir entiende, sobre eso. No tiene Felipe, ni riesgo de el ganar. director del Centro Democrático pone un mensaje en su cuenta de Twitter que le leo, medio renglón. No nos acosen, que nos encunetamos. No me diga, ¿Gabriel Vallejo? Sí, Gabriel Vallejo. Felipe, es que en el Centro Democrático... Ahí está el sector radical del Centro Democrático. Pero nos encunetamos, ¿se van a encunetar o ya están encunetados? Felipe, yo creo que están a punto de encunetarse. Es decir, enconectarse es meterse en un hueco del que no se puede salir. No queda duda de la presión del Centro Democrático sobre Paloma Valencia. Ellos tienen que entender, Felipe, en el Centro Democrático, que cuando se metieron en esta consulta, la candidatura de Paloma ya no es del Centro Democrático. Eso, Felipe, que no se echen carreta. Esta es una coalición. Los votos a los que aspiran 6 millones de votos son de todos. Unos pusieron un poquito más, Paloma Valencia, otros un poquito menos, los que están en la cola. Pero es una candidatura de una coalición.
Así que no se van a encunetar, tienen que tomar una decisión rápido y la decisión tiene que ser producto de una coalición de centro-derecha, no es del uribismo. Vamos a ver si lo entienden. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Tienen que tener cuidado. Están anunciándose fórmulas vicepresidenciales. Señor, ¿qué me dice Álvaro? Tienen que tener cuidado de que Oviedo se les arrepienta, porque el que puede poner condiciones es Oviedo, el que suma es Oviedo, el necesario es Oviedo, y obviamente Oviedo debe tener muchos temores de quedar subsumido en un partido que es dogmático, que tiene jefe, que usa una disciplina muy dura. Entonces, si lo asustan ahorita, pues se pueden equivocar, porque Oviedo, si no se queda de vicepresidente, pero ayuda, puede tener controlar su capital político. Si se mete ahí, al otro día van a empezar a decirle que se le entregó al uribismo y que no representa al centro. O sea que Oviedo tiene mucho que perder si no le permiten manejar eso con inteligencia. Ojalá dejen la soberbia y mostrar. Claro que la que decide es Paloma, pero pues puede escoger unos que no suman, como Vicky, que no le suma nada, u Oviedo, que le suma mucho. Vicky se opone a Oviedo, pero sí, Vicky no creo que esté pensando. Está en el no. Todos los demás se oponen a Vicky como fórmula vicepresidencial. Vicky está en el no a Oviedo, pero no es una de las opciones que tiene Paloma Valencia sobre la mesa. Pero Carlos Pinzón, que yo pensé que se había retirado de la política. Bueno, eso lo entendí yo el domingo, pero le duró poco, Néstor, porque ayer lo vimos reaparecer en la casa de Paloma Valencia en la reunión. Sí, pero no por mucho tiempo, porque se va, entre otras cosas, a los Estados Unidos, según entiendo que su familia continúa viviendo allá y yo creo que él va a retornar pronto a Washington. Pero en realidad, Néstor, es que esta no es una discusión hoy de teorías. Después del domingo, la gente está contada. ¿Cuántos votos tiene Paloma? Están contados. ¿Cuántos votos tiene el Centro Democrático? Están contados. ¿Le alcanzan para ganarle a Abelardo de la Espriella? Ahí lo pelea. ¿Le alcanzan para ganarle a Cepeda? No, por eso. Entonces necesita Héctor, sumar. claro. Eso es una tontería del Centro Democrático, seguir insistiendo en que es que nosotros somos los que ganamos y nuestro ADN y no sé qué. Pues sí, pues si insiste en eso, se queda con eso y pierde porque están contados. No les La alcanza. gran pregunta es cómo se pasa de 3.300.000 votos que tiene Paloma Valencia a los 12 millones que necesita para ganar la presidencia. Sumando, pues Oviedo y los demás. Y esa es la misma pregunta. Ahora, esa es la misma la pregunta. consulta sacó 5.800.000 votos. No son los votos no son los votos 3 y pico de Paloma, Luis Ernesto, tal vez. Son los casi 6 millones de votos que sacaron entre todos. Incluso si fueran los 6 millones, ¿cómo se pasa de 6 millones a 12 millones? Es la misma pregunta para Cepeda. Es la fórmula. ¿Cómo se pasa de los 4.500.000 votos de la lista del pacto a los 12 que se necesita para ganar la presidencia? Y no es con dogmatismo, es con pragmatismo. Sí, ahora ellos no necesitan para pasar a segunda vuelta 12 millones de votos, es lo que necesitan para ganar. Pero Néstor, la cuenta de los 5.800.000 son alegres. Ya perdieron un voto, el doctor Restrepo, que votó por Paloma y ahora va a votar por Abelardo. Es que así funciona, como el doctor Restrepo, funcionan prácticamente todos los ciudadanos electores en Colombia. No tienen una línea predecible en relación con su comportamiento electoral. Bueno, tengo una noticia de última hora, les vamos a ampliar porque se están entregando los dos parlamentarios aquí en la Corte Suprema de Justicia. Les dictó orden de captura ayer en la tarde. Son las 7:14 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Faltan 91 días para la Copa del Mundo. Atención, se acaba de entregar Wadid Mansur, que es el parlamentario conservador en Bogotá, en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en la calle 26, con lo cual, Felipe, ya quedan en la práctica los dos capturados. Anoche
se presentó en la estación de policía en Tame, en Arauca, Karen Manrique, que fue la primera, y esta mañana, repito, Wadid Mansur, en lo que al presidente Petro le parece que no es el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia. Bueno, pues es que eso sí era o entregarse o que lo capturaran, eso no tenía vuelta de hoja, ¿no? Y yo creo que tiene muy enredada la vida, ambos parlamentarios tienen muy enredada la vida. Que se hayan entregado los dos, Felipe, quiere decir no se iban a exponer a que llegara a sus casas. No, imagínese si se iban a exponer a salir esposados y tal, pues era lo que les tocaba hacer, ¿no? Y obviamente pues me imagino que no les darán casa por cárcel, ¿no? Vamos a la sede de la Fiscalía, que queda en el centro de Bogotá. Noticia urgente, Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Y los abogados y representantes del congresista Wadid Mansur han confirmado que se encuentran en la sede del búnker de la Fiscalía General de la Nación, aquí en la sede de La Esperanza, esperando incluso la boleta que les emita la Corte Suprema de Justicia para poder presentar a su cliente ante las autoridades. Wadid Mansur también se ha pronunciado en su cuenta de X, ha dicho que se pone en este momento a disposición de las autoridades para aclarar todo lo concerniente al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y hay bastante expectativa aquí, Néstor, con lo que pueda ocurrir en las próximas horas con el congresista. Muchos periodistas aquí pendientes de poder tomar una declaración a él y también a sus abogados. Entonces, más adelante vamos a tratar de regresar con ustedes a ver qué pronunciamiento hay, Néstor. Sí, gracias, Julián. Regreso en cualquier momento con usted. Andrés Garzón es un abogado penalista, es el abogado de Karen Manrique, que es la parlamentaria araucana. Doctor Garzón, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted. Su cliente, tengo entendido, se presentó anoche tarde en una estación de policía en Arauca, ¿verdad? Sí, señor. Nosotros estamos pendientes de la presentación desde las 5 de la tarde del día de ayer, cuando ya había rumores respecto de la decisión de la Corte. Ella se presentó primero en la estación de policía de Tame, después en la Sijín, y pues estuvo, allá es donde se encuentra. Sí. ¿Está en este momento detenida? ¿En qué condición se encuentra ella? No, ella está en la Sijín esperando las instrucciones de la sala, ya que nosotros ayer nos comunicamos con la Secretaría de la Sala para solicitarle nos indique a dónde presentarnos. No nos han dado la indicación, pero ella está en la Sijín de Tame, Arauca, esperando pues la indicación de a dónde debe ir. Doctor Garzón, ¿y qué va a hacer usted como defensor de una congresista que tiene semejante acusación de la Corte Suprema de Justicia? Mire, Néstor, aquí hay un tema bien complicado. Primero que todo, es una decisión sui generis. ¿En qué sentido? No conozco que si hubiere vuelto a revisar la situación jurídica en el momento de la acusación. Esto es nuevo. No había sucedido. De hecho, hay congresistas que por delitos aún más graves y en mayor cantidad han sido acusados sin que se les dicte medida de aseguramiento. Pero ese no es el punto. El punto es la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento de los congresistas, permite precisamente que los congresistas, específicamente los representantes a la Cámara, gestionen proyectos, que fue lo que hizo Karen. Por lo tanto, hay que deslindar ese límite que quiere poner el señor Olmedo López, el señor Sneider Pinilla, en satanizar lo que hizo Karen, porque lo hizo sobre un proyecto del que ella se había comprometido en un paro cívico en el 2023 y lo convirtieron en un delito cuando la ley dice que no es un delito. Básicamente esa es la única excepción. Doctor Garzón, no, a ella no la metieron en la cárcel por gestionar un proyecto, por hacer gestión para su región, fue por vender el voto. Néstor, dádivas a cambio de comprometer su función como integrante de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Debo decirle, sí, Néstor, eso es lo que dice. Claro, eso es lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, nosotros tenemos las declaraciones de los testigos, de María Alejandra Benavides, del ministro Bonilla, del viceministro Guevara, en donde dice que ellos no ofrecieron absolutamente nada, ni que nadie les ofreció absolutamente nada. Es decir, ese es el punto a probar en el juicio. Bueno, pues obviamente... Pero ahí están los testigos diciendo lo contrario. Pues sí, pero si la Corte, y yo creo que hay que acatarla y respetarla, doctor Garzón, si la Corte dice hay indicios de que ella vendió el voto, fue que ella vendió el voto.
Claro, mire, en esto hay que ser muy, muy preciso. Lo que sucede es que quien dice eso es el acusador, que es la sala de instrucción, pero quien decide si el acusador tiene la razón o la defensa tiene la razón es la sala de juzgamiento de la Corte Suprema. Sí, hasta ahora vamos en la etapa de acusación. La que tomó la decisión aquí es la sala de instrucción. Y ahora van a la sala de juzgamiento. Que ejerce para estos efectos como la fiscalía de los parlamentarios. Exactamente, ahora vamos al juez para que el juez decida quién de los dos tiene la razón. Sí. Por eso le digo en este momento, yo acepto la posición de la Corte, obviamente no la comparto, pero también debo decirle que los mismos testigos con los cuales se está acusando Karen dicen todo lo contrario de las afirmaciones que supuestamente tiene el auto mediante el cual se acusa a los congresistas. Entonces, esto lo definirá la decisión de la sala de juzgamiento de la Corte Suprema. Sí, doctor Garzón, ¿cómo es la historia según la cual usted dice que el contrato de Saravena, por ejemplo, porque son 3 contratos en la UNGRD que hoy tienen acusados a estos 6 parlamentarios y a punto de ir a la cárcel a Karen Manrique, su defendida, y a Wadid Mansur, según usted, que ese contrato ya venía en ejecución, que ese contrato no surge, según su teoría, de las gestiones que se habrían hecho para que ellos, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, emitieran sus conceptos? Buenos días, Ricardo. Muy importante hacer una aclaración. Aquí no hubo contratos. Aquí lo que se gestionó fue un proyecto que es la iniciativa de las entidades gubernamentales para llevar una obra a una región. Aquí no hubo contratos. Lo que sucedió es lo siguiente. En junio de 2023 hubo un paro cívico en Arauca, en razón precisamente a la ola invernal que sufría la región. Para ese momento, el gobierno nacional, incluido la UNGRD y el señor Olmedo López, le solicitaron a Karen Manrique participar en las mesas de negociación de los pliegos de exigencias que tenían las distintas asociaciones cívicas de Arauca. Y dentro de esos pliegos estaba precisamente las obras de mantenimiento y dragado del río Bojabá, porque se estaba llevando una cantidad de casas en Arauca. Eso surgió en el 2023. Mucho antes de toda la situación de la Comisión Interparlamentaria. Por lo tanto, Karen está vinculada no con la Comisión Interparlamentaria por este proyecto, sino con las comunidades de Arauca, y ella como representante asistió a esas mesas a las que asistieron todas las entidades. Por lo tanto, esta gestión la venía haciendo desde junio, mucho antes de que existiera toda esta situación. Es decir, que los temas de la Comisión Interparlamentaria aparecieron en octubre del 2023. Por lo tanto, hay que ser muy claro. Karen Manrique no estaba gestionando nada personal, es algo que ya estaba realizando por las comunidades de Arauca, y están las declaraciones de las personas que estuvieron con Karen Manrique y con el señor Olmedo López, doctor quien Garzón no quería recibirlas. Sí. ¿Es casualidad, doctor Garzón, que cuando patina el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estos 3 proyectos súbitamente citan a la Comisión Interparlamentaria y todos los integrantes de la comisión emiten los conceptos que se habían negado a emitir y que el gobierno necesitaba? ¿Eso es casualidad? A ver, el tema de los conceptos es bien particular. Primero que todo, todos los miembros del Ministerio de Hacienda han dicho que los conceptos importantes que le interesaban al gobierno nacional habían sido votados con anterioridad. Estos proyectos de crédito eran unos proyectos que quedaban de manera remanente, y resulta que sobre ellos había un cuestionamiento de varios congresistas de la comisión respecto de la ejecución de los recursos que ya se habían autorizado. Por eso, y están en las actas de las comisiones y en los audios de las comisiones, en donde ellos lo que dicen es: perdóneme, pero dígame qué ha ejecutado. Y fue una situación reiterativa esa exigencia de los congresistas. La misma Karen Manrique les pide que le informen a ellos en uno de esos proyectos cuál va a ser el destino y por qué en ese momento no estaba el representante de la cartera. En ese momento creo que era un tema del Ministerio de la Igualdad
en esa comisión explicando cuál era el destino de esos proyectos. Eso era lo que estaba sucediendo y eso es legítimo para los parlamentarios. Ya lo que pues se maneja respecto de la teoría que dice Olmedo y la teoría que asume, en este caso la acusación, como les digo, será objeto de discusión en la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Sí, doctor Garzón, quisiera preguntarle a propósito de la orden de captura por los chats de María Alejandra Benavides, que era la asesora del Ministerio de Hacienda, que han sido, entre otras, determinantes para muchas decisiones, incluyendo la de su cliente. Ella dice en declaraciones que le ha dado a la Corte que ella le enviaba información por WhatsApp a Wadid Mansur y a Karen Manrique y los pinta como en una especie de líderes o componedores de lo que se ha denominado la compra y venta del Congreso de la República. ¿Qué tiene que decir usted frente a esa acusación, frente al señalamiento de que Karen Manrique era una de las que lideraba la compra de sus compañeros en el Congreso? Primero que todo hay que decir que frente a los chats que entregó la testigo María Alejandra Benavides a la Corte, hay unas situaciones que saldrán en el juicio respecto de esos chats y del manejo de ese teléfono. Ahora bien, frente al supuesto liderazgo de uno u otro, específicamente de Karen Manrique, pues es evidente que Karen Manrique no podía ser líder de un grupo que tenía, pues, que en donde ella no tenía un peso político importante. Y realmente no existió. Cada uno hizo lo que debía hacer como parlamentario. Y hablo por Karen Manrique. Ella peleó por su región. Ella no estaba hablando por nadie. No, ella peleó por su región. Y eso fue lo que se hizo, y eso lo hizo basado y con el conocimiento y convencimiento de que estaba haciendo lo correcto. Por lo tanto, esa afirmación de que ella era la coordinadora, eso son las fábulas de Olmedo, que para ponerle misterio y ponerle un poco de sazón a su versión, pues ha dado en la fiscalía. Y le reitero, Olmedo lo investigan por decirle mentiras a la fiscalía respecto a la libreta. Entonces, pues eso se tiene que probar y tenemos elementos con los cuales desvirtuar las declaraciones de Olmedo y las razones y mostrar las razones de los chats. Sí. Doctor Garzón, con todo lo que usted nos está diciendo, me da la sensación de que la doctora Karen Manrique no va a aceptar los cargos, no va a confesar. No, Néstor, ella, como le digo, ella está convencida de que actuó. Digo, le pregunto, porque todos me han dicho lo mismo. Por aquí han desfilado todos. Y dicen, no, yo soy inocente. Y después llegan y como están en la cárcel y saben que pueden pasar muchos años en la cárcel, van allá y se someten a un principio de oportunidad. Y terminan cantando y terminan confesando. Mire, yo le puedo decir que Karen Manrique está convencida que ella actuó de acuerdo al reglamento del Congreso y que hizo las gestiones para su región. Por lo tanto, ella mantiene su presunción de inocencia y es claro que en el juicio trataremos de demostrar que Karen Manrique no cometió ningún delito. No hay ningún otro espectro de posibilidades en esta defensa de Karen Manrique. Doctor Garzón, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, a ustedes por permitirme explicar esto. Le deseo mucha suerte, es el abogado de Karen Manrique. Felipe, 0 y van 2 hoy, pero 0 y van 11 en total de los funcionarios del gobierno que han caído por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. 11, sí, incluyendo congresistas, incluyendo funcionarios del gobierno, incluyendo enlaces con el Congreso de Colombia en el descarado escándalo de corrupción del gobierno y de la unidad de gestión de riesgo. Sí, es que así le molesta al presidente Petro, es el escándalo de corrupción más grande de los últimos 50 años. Y hubo otros grandes, ¿no? Enormes, pues. Pero este es el de la medalla de oro, por llamarlo, o por decirlo de alguna manera. No hay la menor duda, Néstor. Sí, no meto en el escándalo de corrupción, aunque es una manera de mirarlo también, Felipe, lo de la parapolítica. Yo sí creo que eso es corrupción. O lo de la compra, el gran escándalo de corrupción, la compra de la presidencia de la República por asuntos de narcotráfico, por ejemplo. Hablo de corrupción de la que se roban la plata, de la que llegan allí. Corrupción administrativa, Néstor. Sí, exactamente. La platica del gobierno de turno que se robaron
los escándalos del pasado, como Dragacol o como Reficar o no sé qué, pues esos son juego de niños al lado de esto. Bueno, el presidente Pedro Felipe, de todas maneras, no tocado políticamente por este escándalo, ¿no? El presidente Petro, presidente Petro hablando en premiado, Néstor. Es lo que que pasa yo es creo, que Néstor, que el presidente, perdón, Héctor, yo creo que el presidente se está adelantando, Néstor, porque acuérdese que ya se instala un nuevo Congreso y muy seguramente a la Comisión de Acusaciones pues no las va a poder manejar como lo hizo durante estos 4 años el presidente Petro. Es que el presidente Pedro Felipe en un discurso en el Congreso de Colombia dijo: pido perdón por haber nombrado a Olmedo López, ¿no? Recién estalló el escándalo. Fue en el discurso del 20 de julio. Eso fue hace 2 años, sí. Yo creo, Felipe, que si el presidente Petro vuelve a hablar del escándalo de corrupción en una sesión parlamentaria o donde quiera, ya le queda difícil, porque pido perdón por quién, por Carlos Ramón González, pido perdón por Sandra Ortiz, pido perdón por el ministro Bonilla, a quien sigue defendiendo, pido perdón por el ministro Velasco, pido perdón por haber permitido que saquearan las finanzas públicas. Esto le queda muy de para arriba ya al presidente Pedro Felipe. Lo de esta mañana, en ese mensaje que pone todo eso, es, yo creo que intentando desligarse, minimizar un poquito el tamaño del escándalo. Sí, Néstor, es que la pregunta sin lugar a dudas, pero además vuelve y habla de Pastrana. En ese trino, Néstor, es que yo lo estaba releyendo ahora, vuelve y habla de un gobierno que fue del 98 al 2002. Estamos hablando de hace 20 y pico de años, 30 años. Entonces, él sigue en eso, que es culpa de Pastrana, culpa de Duque, culpa de Uribe, culpa de Santos, culpa de López Pumarejo, culpa de Rafael Uribe, culpa de Núñez, no sé qué. No, la mano derecha del presidente de la República, el señor Carlos Ramón González, bueno, Felipe, desde Palacio montó, lo dijo la Fiscalía en la acusación, un entramado criminal. Una empresa criminal. 7 de la mañana, 32 minutos. La noticia para quienes llegan a esta hora: ya están en la cárcel. Uadid Mansur, que era representante a la Cámara, ahora elegido senador de Colombia con 135.000 votos. Uadid Mansur, Felipe, perdón, Héctor, hago esta pregunta. Creo que además es de la comisión de acusación. Sí, es integrante de la comisión de acusación, ¿no?, de la Cámara, claro. Fue presidente incluso en algún momento de esa comisión. Entonces, pero es también el séptimo senador más votado en las elecciones del pasado domingo, Néstor, y eso debe decirnos algo, porque es que pues nosotros nos podemos rasgar las vestiduras aquí con los escándalos de corrupción y rechazar, indignarnos, etcétera, pero hay una desgracia, y es que buena parte de la ciudadanía colombiana no castiga los escándalos de corrupción, ni castigó los de la parapolítica, ni castigó el de la financiación por el narcotráfico de la campaña política del expresidente Samper. No, en Colombia, desgraciadamente, donde se derivan las responsabilidades políticas, porque nosotros siempre decimos es que asuma la responsabilidad política. No, la responsabilidad política no se asume. No es que uno diga perdón, discúlpeme, no, esa no es la responsabilidad política. La responsabilidad política es que la gente le quite el apoyo a esas personas. En eso consiste la responsabilidad política, que el político pierde la confianza del elector. Pero ¿cómo va a negar usted? Que aquí, es que les pagan, les pagan por el voto. Resulta, bueno, por la razón que sea, pero por la razón que sea, pero el resultado del domingo es realmente un resultado desilusionante, porque lo que se mostró es que el que recibía mermelada era el que se reelegía. Usted haga la lista de los quemados y encontrará que los que no le recibieron mermelada a Petro no eso que dice Héctor es cierto. Usted puede hacer el mapa, poner el mapa de los que elegidos versus los que recibieron mermelada del gobierno, y todos los que recibieron mermelada del gobierno resultaron electos. Le iba a decir, Héctor, el ministro Benedetti en el departamento de Córdoba, Andrés, perdóneme, en el departamento de Córdoba, inundado, en donde la gestión del gobierno ha brillado por su ausencia. Córdoba inundado, fue a votar por la mermelada y por el señor Uadid Mansur. De los 135.000 votos de Uadid Mansur, la inmensa mayoría fueron en el departamento de Córdoba inundado. Le iba a decir, Héctor, usted sabe de quién es hijo Uadid Mansur, ¿no? Usted que mencionó la parapolítica. De Julio Mansur, tal vez se llamaba su padre. Julio Mansur, que terminó su vida política
por cuenta de la parapolítica, para que vea cómo es la paradoja. Así que las alianzas del presidente Petro son con un hijo literalmente de la parapolítica. Los 80.000 votos de Wadid Mansur en el departamento de Córdoba, pero los 135 tienen que ver mucho con esa herencia de mafias que han acompañado a los políticos, iba a decir en la costa, no en todo el país. Y eso sí debería llevarnos a una reflexión profunda de verdad como sociedad, Néstor, porque aquí pues decidimos que eso era normal y que no lo castigamos, sino que al contrario lo premiamos. Y pues me meto ahí porque no porque yo lo haga, sino porque ese es el resultado que hemos tenido en la política colombiana en los últimos 40 años. Bueno, 7 de la mañana. Hay una arista interesante, Andrés, y es saber si alguno de los dos prende el ventilador. Quiero decir, si Wadid Mansur y Karen Manrique o los dos deciden colaborar con la justicia, porque si eso pasa, vamos a tener un escenario que va a ser muy interesante. Pero aquí claro, muy frecuentemente si pasa, ya todos porque están en la cárcel. No, aquí falta mucho por saberse. Aquí falta la menuda, faltan muchos elementos. Los premios de la justicia transicional son a cambio de algo. ¿A quién van a delatar estos? Pero es que, Néstor, además hay una defensa de los dos congresistas detenidos o que van a ser detenidos, y es que esto es habitual y que esto lo han hecho siempre. Entonces yo no sé si ellos vayan a entregar pruebas de elementos adicionales sobre este u otros escándalos, en caso de que decidan negociar con la justicia. Sí. Pero mire, Néstor, usted preguntaba si esto afecta a Petro, se preguntaba la reflexión de en qué medida esto afecta a Petro. Yo creo que Petro no es completamente inmune a esto, pero esto ya lo afectó. Es decir, yo creo que el impulso, el empuje que traía el gobierno de Gustavo Petro, pues con todo ese capital político que tenía en el año 2022, se fue perdiendo gradualmente por cuenta de y de otros escándalos. No, de Nicolás Petro. Esa es la opinión de una persona. Usted no es petrista, Andrés. El petrismo cree que esto no es grave. Me da pena con ustedes. El petrismo cree que esto no es grave. 4,5 millones de votos que sacaron, quiere decir, hay gente a la que le parece que esto es paisaje, que los políticos roban, Néstor, que son unos zampones, que llegaron a robar, que están metidos en la cárcel 12, que hay unos fugitivos, que trastearon maletas llenas de dinero en efectivo. Pues lamentablemente, eso no pasa. Lamentablemente, Néstor, sí es paisaje, y es paisaje en el gobierno Petro, que también quedó enredado en la corrupción, es paisaje en gobiernos anteriores, y por eso a la pregunta de si esto llega a tocar al presidente Gustavo Petro, la respuesta es no, como tampoco tocó la política y el escándalo de Teodolindo a Álvaro Uribe, a pesar de que su gobierno compró votos para la reelección directa de Álvaro Uribe, pero no pasó nada, y aquí no va a pasar nada con el presidente de la República. Porque lamentablemente, y aunque nos cueste decirlo y reconocerlo, este no es un caso aislado. La corrupción no es un caso aislado de Wadid Mansur. La corrupción es el sistema parlamentario de Colombia, que a través del voto preferente establece que unas clientelas políticas tienen que, a lo largo de 4 años sentados en esa curul, conseguir proyectos para sus municipios, para sus alcaldes. Esos alcaldes se roban la plata a través de una porcentaje con los contratistas de la obra, y esa plata se va a financiar las campañas como la de Wadid Mansur, que, como usted lo decía, es una tragedia, que en medio de Córdoba inundada estaban seguramente comprando votos, aprovechando la situación. Pero sin defender a Teodolindo y a Yidis y tal, pero lo de Teodolindo y Yidis fue por una notaría, o sea, eso es un juego de niños chupando teta al lado de lo que estamos viendo, pues. Esto, Felipe, como dice su amigo, estos son profesionales, ¿no? 92.000 millones de pesos, pero ¿no? profesionales. 7:39 Pues cuando minutos. ustedes hacían la pregunta, cuando ustedes hacían, Néstor, la pregunta de si este es el escándalo más grande, a mí lo único que se me ocurría como parangón era toda la cuestión de los Morenos Rojas en Bogotá. Creo que alcanza unas cifras similares. En este caso ayer, Néstor, esto es mucho mayor. Sí, pero seguramente este es mayor, claro, pero ese es el único que se me hacía como aproximado y no es un escándalo de nivel nacional. Tenemos ayer esta decisión judicial, tenemos ayer también la imputación a Ricardo Roa. Y queda la pregunta, Néstor, yo sinceramente no creo que el presidente Petro sea un hombre corrupto, pero es claro y es evidente que tolera mucho la corrupción a su alrededor, tanto aquella que le sirve para propósitos políticos como esta, como la de sus allegados, ¿no? Roa, Carlos Ramón González, en fin, etcétera. Juliana Guerrero, que no ha querido asistir a la audiencia de imputación. Julianita que Guerrero, todavía me parece difícil de explicar.
en la figura del presidente. Señor Aurelio, rápidamente. Volviendo a la unidad de gestión de riesgo, Néstor, es evidente que el ministro de Hacienda, el ministro de Gobierno, el director del Departamento Administrativo para la Presidencia de la República, es decir, los más altos funcionarios del gobierno están involucrados en comprar congresistas. ¿Cómo va a ocultar eso el presidente Petro? Petro lo que tiene que hacer es un esfuerzo para explicar que él no lo sabía, que fue a sus espaldas, al estilo Samper. Petro lo que tiene que esforzarse es decir que el elefante de la unidad de gestión de riesgo fue a sus espaldas para tratar de salvarse. Pero además, algo que ya sabemos, la línea de investigación de Manrique y de Mansur, pero hay 5 líneas más de investigación en la unidad de gestión de riesgos. Permítame recordárselas rápidamente: la de César Manrique, la de Marta Peralta, la de estos señores del Comité de Crédito Público, la de los camiones, y abrieron otra a otros congresistas. Entonces aquí lo que se está no es reduciendo el espectro, sino que se va ampliando el espectro de congresistas que fueron sobornados con plata pública de la gestión de riesgo. Y Néstor, la última, y eso que todavía la Fiscalía no ha abierto el capítulo de la Agencia Nacional de Tierras, y eso que la Fiscalía no ha abierto el capítulo de la reforma rural integral, donde apesta por donde usted llegue. Le digo eso, y tarde o temprano la historia del país va a ser la salvedad de lo que pasó con la Agencia Nacional de Tierras. En el capítulo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que es el capítulo que está abierto, la trompita del elefante Felipe le está haciendo cariñitos a la oficina del presidente Gustavo Petro. La duda, lo que la justicia nunca va a resolver, es si la orden salió de la oficina del presidente Petro o salió de la oficina que estaba al lado, que era la oficina de Carlos Ramón González. Pero ese es el mismo debate histórico, Néstor. Si fue a las espaldas del presidente Samper, si el presidente Uribe si el presidente Uribe sabía o no sabía, si Petro sabía o no sabía, porque realmente los ciudadanos, yo creo que estamos haciendo mal la tarea, Néstor, francamente le digo. Es que si realmente nos indignan los casos de corrupción, pues tenemos que actuar en consecuencia. Por ejemplo, una variable a considerar a la hora de decidir por quién votar en la próxima elección, pues debería ser si el candidato está o no haciendo acuerdos con los sectores políticos que tienen esta tradición de tener una política clientelista y transaccional. Si alguien está buscando a esos políticos tradicionales con los cuales después les van a pedir contratos. Pues no va a pasar en Colombia. El señor Ouadid Mansur es el hijo de un parapolítico, Julio Mansur. El señor Ouadid Mansur, untado hoy en la cárcel, fue uno de los congresistas más votados. Así que en Colombia eso es carreta, que decimos que la corrupción es un problema. Al contrario, lo que suele pasar, lo que está pasando, es que los corruptos ganan la reelección. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 91 días para la Copa del Mundo. Hoy es el día en que van a ser capturados 2 parlamentarios, ambos reelegidos en las elecciones del domingo pasado, Ouadid Mansur del Partido Conservador y Karen Manrique, que es de la circunscripción de Paz, ella araucana, el cordobés, que untado de mermelada fue reelegido con 135.000 votos. Ambos terminarán hoy, cuando la Corte Suprema de Justicia emita la boleta de captura, en la cárcel por la corrupción en el escándalo de la UNG RD, que se convirtió, gracias al sistema de contratación, en la caja menor del gobierno. De allí salieron los contratos, las maletas en efectivo y la plata que giró el gobierno para comprar congresistas. Uno de los valores fundamentales para poder vivir en felicidad es la lealtad. Es esa coherencia con nuestras relaciones, coherencia con nuestros valores, coherencia con nuestras opciones fundamentales. Es cuando tú eres transparente y tienes en el corazón claridades y todo el mundo las entiende y las comprende. Hoy te invito a ser leal, leal a ti mismo, leal a las personas que te aman y que comparten contigo la vida, leal a tus trabajos, leal a tus opciones y desde ahí construir felicidad.
no caigas en incoherencias. Tú sabes. Wadid Mansur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, que es de la circunscripción de Paz, serán los dos primeros congresistas de esa comisión de crédito público que van a la cárcel por vender su voto. Por el cohecho impropio se llama el delito. La Fiscalía, con el testimonio inclusive de funcionarios del gobierno, demostró que los congresistas apoyaron ese proyecto de deuda externa que era propuesto por quien entonces era el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a cambio de contratos. En realidad no son solo ellos, son 6 congresistas los que podrían terminar en la cárcel. También está la señora Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, todos los de esa Comisión de Crédito Público, en uno de los escándalos de corrupción, tal vez el más grande, que tiene en la cárcel ya a muchas personas, compradores y comprados del gobierno, en platas públicas que terminaron en bolsillos privados. La experiencia espiritual es una oportunidad para descubrir el poder de Dios. Sí, uno trasciende para descubrir que más allá de lo que uno es y de lo que uno tiene, hay fuerza, hay poder. Y es la fuerza y el poder del amor. Es la fuerza y el poder que nos genera a nosotros sentido. Por eso hoy te quiero invitar a tu oración. Ten momentos de oración, ten momentos de contemplación, ten momentos en los que tú revises tu vida con serenidad. En estos días he visto una aplicación de crecimiento espiritual no religioso, Subliful, que me enseña a que puedo confiar y a seguir adelante. Tú sabes. Está cocinado el acuerdo de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Él será la fórmula a la vicepresidencia de ella. Juan Daniel Oviedo estuvo en un concierto anoche en Bogotá, en el concierto de Miguel Bosé en el Movistar Arena, estaba en uno de los palcos, se dio un baño de popularidad, terminó él bailando vice, terminó él efectivamente una sutileza, una frivolidad. Es periodista y también está en Mañanas Blue. La mañana, 47 minutos. Uno de los temas al que más tiempo le dedico es el tema del bienestar. Me interesa entenderlo y claro, a través de las conferencias y de los escritos, busco divulgar cómo podemos lograr un bienestar integral. Y en este aspecto me ha interesado mucho pensar los rituales personales de bienestar. Y me ha interesado porque la vida cotidiana suele moverse a gran velocidad. Las obligaciones se acumulan, las agendas se llenan y casi uno sin darse cuenta termina metido en una vida automática. Los días pasan uno tras otros como si fueran una cadena de tareas por cumplir. Creo que en ese ritmo muchas personas sienten que se perdió la paz, la tranquilidad interior, el sentirse sanos. Y es ahí donde hoy se ha comenzado a hablar de rituales personales de bienestar. ¿Qué es un ritual? Un ritual fundamentalmente es un gesto consciente que le da significado a un momento del día. Es mucho más que un hábito. Y creo que se da con algo sencillo. Por ejemplo, comenzar la mañana en silencio antes de encender el teléfono. Caminar unos minutos al aire libre. Escribir unos libros, unas pequeñas líneas para ordenar los pensamientos. O dedicar un instante a agradecer lo que se tiene. Esas pequeñas acciones se vuelven rituales y generan sentido en la vida, porque dan profundidad. Si te das cuenta, no es un acto complejo, simplemente es tener la intención de parar y de profundizar en la vida. Los rituales tienen una fuerza especial porque introducen pausa. Sí, en medio de tantas actividades, tú te detienes. Son pequeñas islas de sentido en medio de la prisa con la que vivimos hoy. En ellos, el tiempo deja de ser solo productividad y vuelve a ser experiencia. A través de esos momentos rituales, la persona recupera un contacto consigo mismo y a veces un vínculo más profundo con los demás.
La vida humana necesita estos espacios. Cuando todo se reduce a cumplir tareas, la existencia corre el riesgo de volverse mecánica y así perder sentido. Los rituales, en cambio, nos recuerdan que vivir también implica contemplar, sentir, agradecer y tomar conciencia de lo que somos. Los rituales tienen una dimensión profundamente humana, ya que nos ayudan a ordenar el mundo interior. Es la repetición de un gesto significativo. Y cuando se hace, la mente se aquieta y el corazón encuentra cierta estabilidad. No es casual que todas las culturas hayan desarrollado rituales, tanto en la vida espiritual como en la vida cotidiana. ¿Cuál es tu ritual de bienestar? Estás escuchando Blue Radio. Faltan 91 días para la Copa del Mundo. Camino al Mundial. Este 26 de marzo, no se pierdan, Colombia-Croacia, con el equipo deportivo de Blue, a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Duelos premundialistas para palpitar este camino al Mundial con Blue. Se viene el Mundial. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales. Es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. De 52, momento para hablar de deportes. Hablemos de Copa Libertadores. Ya Deportes Tolima está en la fase 3 de la Copa. Derrotados por 0 a los O'Higgins, el global fue 2-1, con un golazo de Junior Hernández y un contraataque letal de Juan Pablo Tatay Torres. Triunfo y tiquete a fase de grupos. Eso sí, al final bronca. Fue expulsado Lucas González, el técnico de los Pijaos, agredido por asistente del club chileno. Veremos qué pasa en la ruta de las sanciones. Hoy, Independiente Medellín buscará también su tiquete a la fase de grupos. Viene de empatar 1-1 con Juventud en Montevideo. 3 años después, el poderoso le apunta a la fase de grupos de la Libertadores. Eso sí, busca además su primera victoria en casa en 2026, donde ha tenido ya 3 salidas y todavía no sabe qué es una victoria. En Brasil, hoy portada Jorge Carrascal, su golazo para asegurar la victoria del Flamengo 2-0 frente al Cruzeiro en el Brasileirao. Lo pone como hombre determinante. Picó la pelota, ingresó al minuto 74 y el Fla derrotó al Cruzeiro, que tuvo a Neisser Villarreal, el otro delantero colombiano titular, fue sustituido al minuto 60. Y en la Champions, en Europa y en el mundo, hay un nombre que retumba: Fede Valverde. Hasta Guardiola se rindió ante el uruguayo Enrique Rodríguez en Madrid. En efecto, se rindió Guardiola. Buenos días, Ricardo. Se rindió Guardiola y se rinde hoy la prensa de España y de medio mundo, por qué no decirlo, por el central del Real Madrid, por Fede Valverde, porque no es un delantero clásico, no es un delantero puro. Ayer, digamos que estaba haciendo una suerte de apoyo, porque el Real Madrid salió a ese partido que parecía tener perdido antes de comenzar, tratando de cubrir los huecos que tenía el Madrid, y eran muchos porque está el equipo blanco plagado de lesiones. Así que tuvo que jugar como delantero o hacerse pasar por un delantero. En cualquier caso, eso pareció funcionarle, y eso fue una indicación clara del entrenador, de Álvaro Arbeloa. Sí, intento, es lo que me pide el entrenador, que intente llegar de segunda línea, que ataque. Hoy teníamos mucho más jugadores para tener el balón en el mediocampo, entonces intenté atacar mucho más. Los jugadores hoy me han dado pelotas increíbles, así que agradecerles. Más allá de la grandilocuencia de las portadas de que tienen hoy la prensa deportiva, lo que se pregunta en los medios de comunicación aquí en España es si Pep Guardiola fracasó en su intento de acabar con el Real Madrid o de atenazar al Real Madrid. El resultado parece decir que sí, que en efecto se equivocó Ricardo. Bueno, veremos qué pasa en el juego de vuelta. A propósito de Madrid, atentos porque UEFA y Conmebol, todo apunta a que la finalísima, el duelo entre España y Argentina, Yamal versus Messi, se dará en el Santiago Bernabéu. Esperamos confirmación a la versión que toma mucha fuerza el próximo 27 de marzo en territorio español. Partido pactado para Qatar, pero los problemas de conflicto con Irán y demás obligan
van a cambiar la sede del juego. Y noticias al cierre, Jermaine Peña, el del Junior, 2 fechas de sanción multaeconómica. Todo pinta que Independiente del Valle en cualquier momento confirma a Aldair Quintana como su nuevo arquero, y si está buscando boletas para el partido Millonarios Nacional del próximo martes, se agotaron. En 2 horas se vendieron las boletas para el duelo en el Campín la próxima semana. Más adelante, Nico Echavarría hoy arranca su participación en The Players en su 4ª presencia. Les contamos detalles de la presencia y participación del golfista colombiano. 7:55 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 91 días para la Copa del Mundo. Otro en líos es Ricardo Roa, y con él viene el segundo golpe o el tercero al gobierno del presidente Gustavo Petro. Roa amanece formalmente vinculado a una investigación por utilizar de manera indebida su cargo para obtener beneficios personales. Ese es el resumen de la imputación que le hizo ayer la Fiscalía por direccionar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena a la empresa Gaxi, a un empresario con el fin de obtener como contraprestación y a muy buen precio un apartamento en un lujoso sector de Bogotá. Lo que dice la Fiscalía es que no fue coincidencia, no fue un gangazo, aunque Roa compró el apartamento 901 entre Parques, que así se llama el edificio, en 1.800 millones de pesos. Su valor comercial era de 2. Son ya oficialmente inscritos Iván Cepeda y su fórmula a la vicepresidencia, que es quien hoy es senadora, Aída Quilcue. Es caucana, una líder indígena desde hace mucho tiempo en Colombia. Senadora Quilcue, bienvenida a Blue Radio, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a la audiencia de Blue Radio. Senadora, ¿cómo les fue ayer en la inscripción con el doctor Cepeda? ¿Qué fue lo que les pasó que se demoró un poquito? Bueno, nos demoramos como siempre, los trámites que tienen que ver. Y bueno, las tardanzas hacia el pacto histórico creo que siguen siendo evidentes para el país. Hubo un problema, fue con un certificado del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Así es. Sí. Bueno, pero al final se inscribieron. Senadora, ¿usted qué le aporta a la candidatura de Iván Cepeda? Bueno, le aporto el proceso social, comunitario, pero le aporto también a esa mirada distinta que hoy debe darle pues este proceso electoral al país. Sí. Cuando usted habló con Iván Cepeda de ser la fórmula vicepresidencial, ¿el sí fue automático? Claro que sí. Él lo que ha dicho es que primero venimos él y yo de ser víctimas de Estado. Segundo, hemos luchado por la paz de Colombia. Y tercero, pues él viene de ser de una lucha de reivindicación a la vida y a la paz. Yo vengo de la vida y la paz desde el territorio. Senadora, ¿cómo es su historia? Tengo entendido que usted ha sido víctima de la violencia en el Cauca, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues creo que primero soy mujer nasa de Tierra Adentro, el municipio de Páez, hoy del resguardo Pizcuetafío, y que en ese marco el caminar diario nuestro, nunca decidimos el qué hacer de un liderazgo desde lo individual, sino desde las decisiones de las comunidades. Y ese ha sido mi caminar junto a muchos procesos en el departamento del Cauca, en el país y, ¿por qué no decirlo, en Latinoamérica y el mundo? ¿Su esposo fue asesinado? Fue asesinado en el 2008. En ese momento, pues veníamos de liderar la minga de resistencia social y comunitaria, una minga que surge a raíz de los oídos sordos de ese gobierno en su momento, porque no nos atendían ni siquiera una llamada. ¿Cómo fue en ese momento, doña Aída, la muerte de su esposo? Bueno, yo quiero primero hacer el contexto porque
porque a veces la gente no conoce, y lo más importante de esto es que lideramos una minga para decirle al país que habían unas comunidades excluidas, que habían unas en el marco de una emboscada, como lo demuestra el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación, incluso en su tercera instancia y la casación, del cual fue la responsabilidad del ejército colombiano. ¿Hay condena del ejército colombiano por la muerte de su esposo? Claro que sí, hay 7 militares condenados, pero hay otras que están ahí. Sin embargo, yo quiero decir también que lo que ellos siempre manifestaron fue que recibieron órdenes y que en el marco de ese proceso penal y administrativo se dio ese espacio de desagravio del cual en ese entonces yo y mi hija